el agradecimiento de rigor al señor procurador de la provincia de Buenos Aires, al doctor Julio Contegrán, a mi amiga, la doctora María José Rodríguez, que es siempre un dínamo, que es la máquina de hacer, lo cual se demuestra que en la ECAE, acá, o en la Ciudad de Buenos Aires, o en la UNSA, si uno quiere hacer, se puede hacer. Refirámonos un poco al libro, en un aspecto, que lo compré, me vendieron el tomo 1, así que tengo ahí un planteo para hacer. Que claro, ahí está, muy bien. Los administratistas siempre son más prácticos. Bien, vamos a ir al libro, página 58. Julio Contegrán explica muy bien, y la doctora Rodríguez me cargaba el otro día por aplicar el aristotelismo a esto, y las causas aristotélicas aplica a Julio, obviamente con lo que imanta la actividad administrativa del Estado, que es el fin, que es la causa final. Pero también, pasando el aviso de legitimación, porque ellos vienen trabajando hace tiempo, mismo con el cuaderno temático, sobre este tema, algo tan de raíz aristotélica como la causa eficiente. Y en la causa eficiente alguien tenía que impeler, que mover, que hacer. La función requirente, que dice la doctrina del Ministerio Público, son los fiscales. Más que el juez, más que el juez. Porque el juez es imparcial, es independiente. El Ministerio Público tiene todo esto que explicó muy bien Miriam, de interés general y con todas las connotaciones. Y después vamos a ver que en la seguridad social también hay algo de esto. Hay algo de esto, así que Miriam me dejó también planteado el problema, visto el tiempo que es escaso. Así que desde Aristóteles para acá, ni a ir a Leibniz al principio de razón suficiente, tenemos mucho, o en clave más reciente, Majo cuando habla de Habermas y la razón instrumental, tenemos un bagaje filosófico para acometer estos problemas que parecerían arcanos, procesal menor, microprocesal. Sin embargo, ahí en la lectura de mi currículum yo dirijo una maestría en dogmas de procesal constitucional, y lo procesal y lo constitucional, o lo procesal y lo administrativo, hoy van bastante de la mano, de la mano. ¿Por qué elegí esto de la previsión federal? Primero porque, como yo dije en una locución hace 20 días acá, en el edificio del Colegio de Escribanos, yo trabajé en el Ministerio Público Previsional. De chico fui prosecretario de la Fiscalía de la Cámara, o ante la Cámara, hoy. Y viví de cerca y viví luego los cambios, ya como funcionario de la Cámara, o como juez de primera instancia, ahora como vocal y como presidente de la Cámara, electo. Voy viendo, ayer estuve con el fiscal general en un brindis, en lo que es la época de los brindis, y bien, y le pregunté al fiscal general, dije, ¿para qué me voy a hacer una elucubración teórica que lo tengo acá? Al actor principal de este, y le pregunté algo que después le voy a comentar, un chisme, no es nuevo, es de algunos años, pero lo tenía ahí. Fui, recorrí la oficina de jurisprudencia de la Cámara, nada, pues indagué, me preparé para esto. Entonces iba a estar la doctora Monti, la doctora Ibanega, no iba a venir a Poncho. Entonces la idea era prepararse y dije, acá tengo el protagonista. Le pregunto al fiscal, vos te estás interponiendo algo. Me era más claro, sobre todo ante la Corte, no vemos que estamos en el nivel federal. Pero en esta versión del Ministerio Público de los últimos años, vemos ya las tensiones que explicó Miriam muy bien con el derecho al agua, acá sería con la seguridad social. Primero yo, obviamente también una definición muy lexicográfica, nada, yendo también al diccionario, la legitimación, la capacidad de estar en juicio. O sea, los americanos dicen bien, your day in court, tu día en la corte. Es eso, los americanos son geniales para la definición cortita del pie, como decía Borges, el inglés es un derecho de acción. Entonces, your day in court. Bien. Empiezo donde dejé el otro día en el Colegio de Escribanos, una ley que la hizo un platense, el doctor Cornaglia, profesor de laboral, muy conocido de esta ciudad, y la señora Florentina Gómez Miranda, eran diputados de la UCR en la mitad de la época de Alfonsín. Hizo una ley para descomprimir la justicia laboral, que tenía los reajustes, siempre el problema de la previsión siempre fueron los reajustes, y cuando no debería ser así, en una auténtica seguridad social, y
Entonces, en función de eso, ¿qué hizo copiando? Yo lo dije en mi alocución pasada, copiando la ley laboral, la ley procesal laboral, elencaron o inventariaron las funciones de los fiscales. Acuérdense que no estaba el 120 y el Ministerio Público era un apéndice, el hermano pobre del Poder Judicial. Bien, tal es así que el juez valía más que el fiscal, después lo subfiscaron, pero ser fiscal era un poquito menos, un poquito más del secretario de Cámara, pero no era como un juez federal o un juez nacional. Bien, competencia es un poco lo que dice acá, lo que dice de las tres ramas, en ese momento lo tutelar estaba adosado, un fiscal en la Cámara de Seguridad Social, hay dos fiscales generales, y en primera instancia también, y hay dos fiscales nacionales o federales, y para acá vamos a hacer sinónimos para hacerlo sencillo, para no entrar en levinas. Bien, y en función de eso, cuando estaban unificados, lo tutelar y lo fiscal, uno un año hacía una función, uno un día, otro año hacía una función otra. Tema de superintendencia de la Cámara, en estos días hemos tenido acuerdos, ayer convocamos un acuerdo plenario, por ejemplo, después de que el Ministerio Público pidiera un acuerdo en 1990. Vamos a tener el segundo acuerdo en 30 años. Porque la Cámara tiene una cultura del no plenario, a diferencia de la Cámara del Trabajo, la Cámara Comercial, que se van del otro lado con los plenarios. Pero ahí menciona la función, obviamente es parte en materia de competencia, es parte, como ustedes saben, después lo que diría Laurita Monti, el fiscal de la ley, digamos, y toda una serie de funciones. Pasamos rápidamente, pues la doctora Rodríguez y la doctora Ibanega me amenazó, me dijo que si no cumplía, además que es ex post, digamos, ella ya pero ya me dijo que si no cumplió, acá porque se ve perjudicada, a veces hay un problema de intereses generales. Nada, pues ella dio, o sea, no tendría el problema del boleto de Gordillo, llevan el boleto, no sé, el boleto de Gordillo. Bien, nada, viene 1994 y viene la reforma constitucional, viene todo esto de 120, los intereses generales de la sociedad, vienen figuras que estaban, pero con una nueva musculatura, la acción de amparo colectivo, ni entremos, porque el Foro de la Seguridad Social, que es tan especial, tan particular en términos sociológicos, que más allá de lo procesal y lo estrictamente jurisdiccional, en esto del fuero del reajuste, que uno dice, a mí me lo preguntaron en una de las audiencias que tuve en el Senado, ¿no sería mejor, me pregunta un senador, que voy a callar el nombre, me dice, ¿no sería mejor que en una sola causa estuvieran todos los reajustes previsionales? Oye, era interesante, y si usted tendría menos laburo, me dice, en una causa tendría todo. Bien, pero todo esto de la reforma del 94 puso sobre la mesa un amparo expedito, rápido, y con idoneidad, con todo lo que sabemos del primer párrafo, el amparo colectivo, lo que citó bien Miriam de los derechos de incidencia colectiva en general, nada, y el 120. O sea, tenemos un combo que esta institución no va a ser la misma. Acordémonos que el amparo para cualquier tribunal pre-94 era algo lejano, que había que habilitar día y hora, era un problema, vino un amparo, nos tenemos que quedar después de la 1:30, era un problema. El amparo desde 1994, desde Morelos, que decía todo va por amparo, sí, Morelos, Rivas, Hutchinson decía, yo quiero ver a Morelos arriba de Vidal Campos en un tribunal, dice. Duran 5 minutos, pues tenían que despachar tantos amparos que no hubieran podido, hubieran fracasado. Entonces, claro, ya después del 94 hay que darle otra musculatura. El Ministerio Público Previsional, estos dos fiscales, nada, tuvieron muchas veces que, y está muy bien esto de Miriam, de cuando le interesa, a veces es general, pero a veces es sectorial, con motivo de la ley de solidaridad previsional, el Ministerio Público tuvo que ir por el 24 a 24463, que era que el procedimiento podía ir para atrás. Muchos abogados resistieron esto, el Ministerio Público Fiscal, más cuidando tal vez el erario público en ese caso, presentó un recurso, la Corte ya tenía postura, de todas maneras lo había declarado inconstitucional. Fue la única norma de la ley de solidaridad que se declaró inconstitucional. El artículo 19 también se quiso defender por el Ministerio Público en orden al recurso ordinario de la ley de solidaridad, pero un recurso ordinario nada más que para lo previsional, un dislate bastante interesante.
pero que, dislate o no, durante 10 años rigió el recurso ordinario, porque era la única manera, las cámaras federales que tocaban de oído, o los juzgados federales y otras jurisdicciones tocaban de oído, y era una manera de unificar la jurisprudencia en materia previsional. Ayer le pregunté al fiscal, digo, ¿vos tenés algún... Claro, ¿para qué queda la fuente? De los partidos administrativistas, ¿no? No nos compliquemos tanto. Tenemos en concreto el SER, estaba ahí con el sándwich, lo saqué del sándwich y le dije, ¿vos tenés? Sí, Maglietta. Maglietta, bien. Tema muy interesante con esto de los intereses generales y sectoriales. Era de reajuste, los jubilados, pero dice, ¿qué tiene que ver? Pues no es un interés individual. Cada prestación es individual. El tipo tiene una historia laboral, que la historia del Pedrito no es la misma de Juancito, pese a que hayan trabajado para la misma empresa, trabajaron por años distintos, uno puede ser de trabajo diferencial, de trabajo especial, el otro no, el uno de vejez prematura, el otro no. Cada historia, de vuelta vamos a la filosofía, es singular. Biográfico y autoexistencial, me decía mi maestro Vilar Campos. Cada historia es orteguiana en sus circunstancias. Bien. Pero Maglietta presentaba, o presenta, porque todavía no está resuelto por la Corte, tengo entendido, ayer leía el recurso extraordinario del fiscal, y si ahí está la legitimación mía. Bien, planteé el problema. ¿Se acuerdan que el gobierno anterior hizo unos aumentos para los jubilados, pero para los de la mínima, y quedaban rezagados los del medio? Entonces también se te fracciona, parcela, divide, escinde el interés general, porque están otros que cobran prestación. Y acá viene otro concepto casi de Jaime Arana, de buena administración, del tema de la calidad. Mire, me la complicó más, me metió la calidad. La calidad, claro, y no está saliendo bárbaro porque no lo planeamos. Lo hemos planeado ayer a tal rodeo también. Pues nos acoplamos bien temáticamente. Entonces, a ver, ¿qué decir de la calidad de la prestación del tipo que aportó, pero viene de la moratoria? A ver, calidad de la prestación. Y acá viene algo interesante que los administrativistas acá presentes, ambas doctoras, lo saben muy bien. La seguridad social desde von Stein, desde el siglo XIX, se visualizó como un servicio público. En cambio, la seguridad social se ve, por lo menos desde los últimos 20 años, yo con Germán Vidal Campos traté el tema, desde los derechos humanos. Es como el agua. Esto atraviesa categorialmente al derecho público en general, al derecho administrativo, y al derecho procesal administrativo, y al derecho procesal constitucional. Con lo cual se complica más al ABI, el derecho de disidencia constitucional, pero Manon Tropo, bueno, la tricotomía de Lorenzetti, ya insinuada en Mujeres por la Vida. Entonces, no siempre lo colectivo, cuando una norma también en el 2019 se quiso interponer un amparo colectivo por un abogado conocido de la matrícula previsional, otro conocido como constitucionalista. Bien, plantearon en el caso de Saúl. En el caso de Saúl, el fiscal de la Cámara, o ante la Cámara, no, ahí tuvo un dictamen, la otra función, el fiscal interpone recursos, pero también dictamina, y ahí no estuvo tan de acuerdo. Porque también eso también tiene que tener cuidado del fiscal, o la fiscala, como dicen en Centroamérica, de ser coherente en lo que se hizo una cosa en el dictamen, mantenerlo en el recurso, en la acción, y viceversa. Claro, acá nos tensiona el 116, siempre tiene que haber causa o controversia del artículo 3 de la Constitución de Filadelfia, y el 120. Y entonces tiene que haber causa, desde luego, pero también tiene que haber interés general de la sociedad, y hasta dónde calibramos, dimensionamos, cuándo hay interés, o cuándo puede ser hasta un interés parcial. Nosotros, por ejemplo, en la Cámara tenemos una competencia que es la impugnación de deuda, y ahí es una empresa la que ahora pide la ley Bases, por ejemplo, muy interesante, es una empresa que dice, acá no te pago el sol de repente, pues no tengo plata, ¿no? Es una empresa, no es un jubilado. Entonces, también muchas veces al fiscal le damos vista de esto. Conclusión, para que acá las damas no me incendien. Hay mucho por hablar, mucho por discutir.
¿Es mejor la sociedad con un ministerio público que sin ministerio público? Miren el defensor, Frías Molina, 1990, defensor del pueblo, deslegitimado. El otro día, había una de las causas de defensor del pueblo del fuero mío, sacar una sentencia después de 15 años. Todo el mundo aplaudiendo, ¿sabes? No, te dice poco y nada, como diría el maestro Sagüez, te recicla. Sagüez le gustaba la palabra reciclar. Sagüez le encantaba usar términos pintorescos. Vaya un homenaje a la memoria de Néstor. Así que, como dice bien Miriam, hay que reflexionar. Pero la última pregunta filosófica, la sociedad, que es la destinataria de la actividad del Ministerio Público, de él, de ella, de Conte Grande, de Casal, de quien quiera, de los de las provincias. Miren lo importante del Ministerio Público provincial. La reforma del 94 tuvo sus precedentes en muchas instituciones de las constituciones reformadas, desde el 85 para... Ahora está pasando con la IA, ahora. Con la IA, Santa Fe, el otro día, Formosa, además de Gildo, todo eso tienen cláusulas de inteligencia artificial. Entonces, lo provincial van anteponiéndose a lo federal, y lo federal dentro de 20 años se acordarán de que esto existió, pero que primó en una disciplina que se estudia poco y mal, en Cava al menos, que es el derecho público provincial. Muy mal. Entonces, para concluir, la sociedad es mejor con alguien que vele por el interés general, llamémoslo interés general, llamémoslo bien común, llamémoslo Commonwealth, riqueza común. Tendremos el constitucionalismo aspiracional de Jack Baldwin, ¿serán aspiraciones o serán realidades? Para que de la aspiración pasemos a la realidad, además de jueces en Berlín, como decía el molinero de Sanssouci, necesitamos al Ministerio Público Fiscal. Muchas gracias.